Bienvenidos todos. Aquellos que están por primera vez aquí, estamos contentos de que estéis. Estamos en una serie que trata la vida de José. La vida de José está en la Biblia y es conocida por casi todo el mundo, ¿no? Es una historia muy interesante de una persona que pudo confiar en Dios a pesar de las dificultades, de las circunstancias difíciles y duras de la vida, ¿no? Estamos en esa serie. También saludamos a los que nos están viendo por internet y a los que están de puente, que están por ahí, que también seguro que nos están mirando, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que estamos haciendo aquí. Bien, en el capítulo anterior, el mensaje anterior, lo dejamos en esta situación. Dice que los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Como sabéis, los hermanos habían intentado asesinarle, pero finalmente cambiaron de opinión y decidieron venderlo por 20 monedas como esclavo. Y vemos aquí que fue dirigido hacia Egipto por parte de estos madianitas que se dedicaban al comercio y también al comercio de esclavos. Así que en un momento, en un minuto, su vida cambió completamente. De ser un hijo rico y favorito de su padre, pues pasó a ser un esclavo. Fijaros cómo la vida cambia. Esto decía la gente en estos días. Hay que ver que ayer estábamos tan tranquilos aquí disfrutando y fíjate, viene toda esta tormenta y nos cambia la vida de un momento a otro. Así es, ¿no? De ser hijo favorito y rico a esclavo, de estar en su casa cómodamente, a estar en una tierra extranjera que tiene otra religión y que él es el único que está ahí como cristiano, José. Y tiene 17 años. Así que de ser un joven que vive con muchos hermanos, en su casa con su padre, muy privilegiado, muy mimado, ahora pasa a estar en un país solo, abandonado por su familia, con un idioma diferente que tiene que aprender y con una religión distinta. Por lo tanto, José era el único, entre comillas, cristiano en esa ciudad, con tan solo 17 años. ¿De acuerdo? Y vamos a ver lo que pasó. Nos dice el texto de Génesis 39, versículo 1 al 6, que llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José y fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en sus manos todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía Potifar, así en su casa como en el campo. Se ve que este hombre tenía posesiones, tenía tierras y también le confió a José la administración de estos bienes. Y no se preocupaba de otra cosa, de lo que comía cada día, del pan que comía. Esa era su única preocupación, ¿no? Lo que quiero comer hoy, y le decía a José, hoy quiero paella, y José pues se la preparaba. Esa era su única preocupación, lo que quería comer cada día. Y era José, dice el texto, de hermoso semblante y bella presencia. Estábamos diciendo que toda la narración de la historia de José se plantea como si fuera una serie, estas series que están ahora de moda, en el que ya aquí en ese último versículo ya nos está anunciando lo que viene después. ¿Lo acordáis ya? Lo que viene después. Y dice que José era de hermoso semblante y de bella presencia. Nos está introduciendo ya a otro capítulo en su vida, que es cuando la mujer de Potifar, pero eso es la semana que viene, ¿no? Hoy vamos a quedarnos aquí, ¿no? Así que parece que cuando vemos la vida de José, parece que Dios estaba ausente en la vida de José. Ahora se dice que Dios estaba con José, pero anteriormente no se dice nada de eso. ¿De acuerdo? Ahora se dice que estaba con él. Sus hermanos le odian, le meten en un pozo. Todo esto es un sufrimiento que viene de parte de su familia. Y ahora, con esta edad, pasa a ser esclavo. ¿Sabéis cuánto tiempo estuvo José en casa de Potifar y cuánto tiempo estuvo en la cárcel acusado de violación, una violación que no había cometido? Pues estuvo 13 años José en casa de Potifar. 2 de ellos estuvo en la cárcel acusado por la mujer de Potifar, que veremos la semana que viene.
Así que en el capítulo 39 dice que varias veces, si lo notáis, que Dios estaba con José. Mas Dios estaba con José. Y lo dice cuando era esclavo. No lo dice cuando José ya es libre, está prosperando económicamente, ¿me entendéis lo que quiero decir? Se ha comprado una casa, ha pagado la hipoteca, tiene el coche, mira, Dios le estaba prosperando. No, Dios está con José y dice el texto que era varón próspero siendo un esclavo, en una condición de esclavo. Lo cual quiere decir que Dios está presente, aunque los problemas también lo van a estar. O sea, nosotros entendemos prosperidad como ausencia de problemas, pero aquí dice que Dios estaba con José en medio de los problemas, en una situación de esclavitud. Así que vamos a hablar hoy de eso, ya que se repite tantas veces la presencia de Dios, estaba con José. ¿Cómo puede estar la presencia de Dios con nosotros hoy, en nuestra situación y en nuestras propias circunstancias? La presencia de Dios con José y lo que nosotros podemos aprender y experimentar también esa presencia de Dios en nuestra propia vida. Dice que los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar. Aquí vemos en primer lugar esa presencia de Dios manifestada por su providencia, la providencia de Dios en la vida de José. Los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar. Decíamos la semana pasada que los comerciantes de esclavos podían ir en otra dirección, lo cual José no habría terminado en la casa de Potifar. Pero Dios de alguna manera está moviendo las circunstancias para que José terminase en casa de este hombre. Su nombre significa dedicado al sol. El sol era un dios egipcio y este hombre parece que había sido, cuando nació, sus padres lo dedicaron al dios Sol Egipto. Eso significa Potifar, dedicado al sol. Así que era un hombre importante, capitán de la guardia. Mirad, la providencia de Dios en la vida de José. ¿Qué es la providencia? Mirad, la providencia es una disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Dios tiene un propósito, tiene un fin, quiere causar un logro y nada ni nadie va a impedir que ese fin, ese propósito que Dios tiene, se cumpla en la vida de sus hijos. Eso es la providencia divina, la intervención de Dios en las circunstancias para hacer que se cumpla su propósito. También dice otra acepción del diccionario que es disposición que se toma en un sucedido para componerlo o remediar el daño que pueda resultar. O sea, ha sucedido algo que puede ser un desastre, pero Dios puede hacer que de ese desastre salga algo bueno. ¿Dios puede hacer algo bueno con el desastre de la Dana? Sí. José está experimentando un desastre personal, una traición de sus hermanos, intento de asesinato, esclavitud por 13 años. ¿Me entendéis? Eso es un desastre personal. ¿Dios puede sacar algo bueno de eso? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que actúa en las circunstancias. La providencia de Dios en la vida de José. En tercer lugar, otra acepción de providencia es cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. O sea, Dios ha establecido el universo, ha creado a los animales, ha creado a las personas y va a proveer para que eso que Él ha creado se sostenga, se mantenga. ¿De acuerdo? Dice Jesús, no os afanéis por lo que habéis de comer, lo que habéis de beber. Mirad los pajarillos, cómo Dios los alimenta. ¿De acuerdo? Y eso es muy bonito. Nosotros no tenemos que estar en eso. Aunque el que tiene pájaros los alimenta, ¿no? El que tiene peces en la pecera le echa... Pero es así, Dios por su providencia va a hacer que lo que Él ha creado se sostenga y se mantenga. Esa es la providencia divina, ¿no? Como Dios cuida de su creación y de sus criaturas. Así que José es maltratado por sus hermanos, es echado en una cisterna, es vendido como esclavo y todo eso es sufrimiento. Todo eso es un sufrimiento sin sentido, en el que no vemos en ningún momento decir a José, ¿dónde está Dios que permite que esto me pase, que esto me suceda? Pero Dios tiene un plan por su providencia para José, como también lo tiene para ti, que somos también sus hijos. Y esto es importante. Podemos estar pensando en José, bueno, es José, es su realidad, son sus problemas, pero ¿eso qué tiene que ver con mi vida? ¿No? Dios tiene también un plan para ti como hijo suyo que eres. Así que decía la semana pasada, en otras semanas anteriores, que la providencia divina no se puede entender mirando por el cristal de delante del coche, porque cuando estamos en medio de la adversidad no entendemos nada,
Pero la providencia divina se entiende cuando miramos por el espejo retrovisor, cuando pasa el tiempo y miramos para atrás, aunque fue duro y difícil, podemos decir, pero Dios estaba ahí. Dios estaba con José cuando estaba en el pozo, cuando sus hermanos están tramando matarle, cuando es vendido como esclavo y cuando finalmente termina en casa de Potifar. Dios estaba interviniendo por su providencia en la vida de José. Pero por eso podemos decir que cuando hablamos de la providencia divina, vemos que el protagonista de esta historia, si lo habéis leído como lo habéis leído, no es José, es Dios con José. ¿De acuerdo? Es verdad, es José, es una persona como nosotros que vivimos circunstancias adversas en nuestra vida, pero había alguien por encima de eso que era Dios, que estaba utilizando todo eso para bien. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que el Señor, a pesar de lo que hacen los hombres, las acciones malas de los hombres, convierte esta situación en una situación positiva para la vida de José. Mirad, la providencia divina. José, cuando llegó allí, fue a un mercado de esclavos, ¿no? Había mercados donde había esclavos, como hemos visto en las películas, y estos mercaderes cogían y llevaban todo lo que ellos llevaban para vender, o al mercado, las especies, las telas y estas cosas, y se llevaban esclavos, iban al mercado de esclavos. Bien, pues allí iba la gente a comprar los esclavos, como hemos visto en las películas de Romanos, ¿no? Pero curiosamente podía José haber sido vendido al dueño de un restaurante en Egipto para que limpiara los platos al final del día, ¿no? ¿Es verdad? Estaba allí, mucha gente pasaba por allí, pues podía haberlo comprado el dueño de un restaurante para que fregara y limpiara los platos. Bien, podía haber sido vendido al director de un taller de coche, ¿de acuerdo? Que al final del día pudiese recoger la grasa, todo lo que los trabajadores habían dejado allí por medio. Era un esclavo, él iba a hacer lo más bajo, ¿no? Y podía haber sido comprado por un director de un taller. Pero fue vendido precisamente a Potifar, que dice el texto que era un oficial de alto rango y hombre de confianza de la guardia personal de Faraón. O sea, Faraón le confiaba su seguridad a este hombre. Lo cual ya podemos ver la providencia divina, cómo José fue dirigido. Aunque fue duro, fue difícil. Él entendía eso. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Para ser un esclavo y terminar en casa de un hombre, de un soldado, de un militar que puede cortarme el cuello en cualquier momento, ¿de acuerdo? Pero Dios estaba obrando en eso. ¿Somos capaces de confiar nosotros que Dios está obrando en medio de la tormenta, en medio de la dificultad? Podemos ver que José sí, ¿de acuerdo? Ahora, esto no es buena suerte, no es casualidad que él terminara en esta casa, sino que esto es la providencia divina. Dios está en todos los detalles. José pasa de ser despreciado, de ser abandonado, a estar en la casa del hombre más importante en la seguridad de Faraón. Mirad, donde Dios le puso, donde Dios le colocó. Puede que ahora no lo entendamos, donde estamos, pero Dios quiere llevarnos a otro lugar un poco más adelante. Puede que ahora no lo entienda, pero creo que cuando pasa el tiempo y miras para atrás, terminas por entenderlo. Y hay algunas cosas que no entendamos, el Señor, con mucho amor, cuando estemos con Él, nos va a explicar y vamos a reconocer que Él es quien es, ¿de acuerdo? Así que esto nos pasa a todos. ¿Quién no puede mirar para atrás y mirar ese momento en que te quedaste sin trabajo, que fue una situación muy difícil para ti como familia? Y fue angustioso, pero ahora has pasado por ahí, has superado eso, estás aquí. Y dice, es verdad, fue difícil, pero Dios nos sacó de aquello y hemos avanzado. ¿Me entendéis? Dios estaba con José. Dios no nos deja solos, está con nosotros como estuvo con José. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, la historia de José, como he dicho, es intencional. Dios quiere que nosotros la sepamos, la conozcamos, para que veamos que lo mismo que Dios estuvo con José, que está contigo. Las cosas que han pasado están escritas para despertar en nosotros consolación, si estamos pasando por un momento duro, y esperanza.
esperanza, yo añado aquí como si fuera un añadido a ese versículo, y confianza en la providencia de Dios en nuestra vida, sea cual sea la situación. O sea, porque una esperanza que no tiene fundamento, pues no se sostiene. Pero nuestra esperanza se fundamenta en la providencia divina. Que pase lo que pase, Dios va a convertir eso en un bien finalmente para cada uno de nosotros. Por eso tengamos esperanza, confianza en la providencia divina en nuestra situación personal. Así que este es un concepto teológico que no siempre se comenta, pero que es muy importante que entendamos que quien está en control de la humanidad, del mundo y de nuestra vida no es tu jefe, no son los partidos políticos ni el presidente del gobierno, es Dios el que controla todas las cosas porque está por encima de Potifar y está por encima del propio Faraón. A esto se llama providencia divina y hemos de estar confiando en ella y viéndola a lo largo de nuestra vida. La segunda muestra de la presencia de Dios con José es su mera presencia. Dice, mas el Señor estaba con José. Estaba con José. Y fue un varón próspero y estaba en la casa, y fíjate, dice aquí, de su amo el egipcio. O sea, está siendo un esclavo y tiene un amo por encima de él. Sí, 4 veces en el capítulo 39 se afirma que Dios estaba con José. Y estaba como esclavo. Y como esclavo, Dios estaba con él. ¿Podemos aceptar eso? Porque entendemos que Dios estaría con nosotros si dejásemos de ser esclavos. Si estuviésemos y prosperásemos a una situación mejor. Pero en la situación de esclavo, Dios estaba con José. Y era un varón próspero. Y aquí la pregunta, ¿cómo puede prosperar una persona que es esclava? ¿No? No puede liberarse de esa posición de esclavitud y ser libre. O sea, si eso hubiese sucedido, podríamos decir, cómo Dios te ha bendecido, José, y cómo Dios te ha prosperado. No, Dios le estaba prosperando ya siendo un esclavo. ¿De acuerdo? Mira, allí donde José estaba, Dios estaba con José. ¿Y cómo? Dios lo prosperó, siendo fiel, siendo un esclavo, haciendo bien las cosas de un esclavo, honrando al Señor en la posición de esclavo. Mira, José no era un pastor, no era un misionero, ni siquiera un empresario o un autónomo que puede hacer negocios y prosperar, sino que era un esclavo. Y las cosas de esclavo hacía bien. Es muy interesante que los esclavos no hacían las cosas bien. Imaginad una persona que tiene un salario indigno, que abusan de él en el trabajo. ¿Vosotros pensáis que esa persona va a dar lo mejor de sí para la empresa? ¿Una empresa que le maltrata? No. Pues imaginad los esclavos. Cuando profundizamos un poco en lo que hacían los esclavos, todo lo que hacían los esclavos lo hacían de mala gana. ¿Cómo voy a hacer un bien a alguien que me está haciendo un mal, que me ha arrebatado mi libertad? Los esclavos no hacían las cosas de buena gana. Si hacían la comida, escupían en la sopa. Era una manera de vengarse. ¿De acuerdo? Era una manera de vengarse. ¿De qué manera puedo responder a esta injusticia? Pues escupían en la sopa. Eran descuidados en las cosas que hacían. Y solo lo que hacían, lo hacían por temor a perder la vida, a que el jefe les castigase. Imaginad a alguien que hace algo solamente porque le vas a castigar. ¿No? O te amenaza con echarte. ¿Qué ambiente hay en ese trabajo? ¿De acuerdo? Cuando se te inspira, se te anima a rendir en base a amenazas. Bien, pues esto es lo que hizo José. No escupió en la sopa, sino que hizo las cosas bien.
Mira, el mayor tiempo de nuestra vida no se da en la iglesia. Esto es importante que entendamos la importancia del trabajo en la vida del cristiano. En la iglesia pasamos 1 hora y media. Nosotros en Parque Este hemos definido que no queremos un culto excesivamente largo, 1 hora y media. Si invitas a alguien, que no, 1 hora y media. Pero ¿cuánto tiempo pasamos en el trabajo? Todos los días de la semana, excepto el fin de semana, 48 horas, 50 horas, ¿me entendéis? Pasamos el mayor tiempo de nuestra vida lo pasamos en el trabajo. Sin embargo, pensamos que el ministerio, la presencia de Dios, el servicio de Dios se da el domingo en 1 hora y media, ¿no? Y no entendemos que el ministerio debe darse en el trabajo durante 48 horas, 40 horas, las que sean a la semana. Esto está demostrando que él fue una persona capaz con esa edad de adaptarse a la situación y de aceptar su situación. O sea, él podía haber estado haciendo las cosas, pero ¿entendéis? Así, con mala gana, rechinando, enfadado, ¿me entendéis? Respondiendo mal. Bueno, aquel que respondiese mal al amo, como dije, podía morir, ¿de acuerdo? Pero él tiene una capacidad de aceptación de su realidad, de adaptación a su realidad y una mentalidad de que él está aquí para servir al Señor, no a Potifar. Cuando tú entiendes que tu trabajo, la función primaria que tiene es honrar al Señor, no a tu jefe, pues las cosas cambian completamente. Tú estás ahí, no te van a tratar bien, no te van a dar lo que mereces, ¿me entendéis? Pero tú estás ahí para honrar al Señor, a pesar de tu situación que puede ser injusta, ¿no? Así que demuestra esta aceptación a su situación. Él pasa de ser un hijo rico y mimado. José tenía criados que le ponían la comida delante de la mesa, en la mesa, y ahora pasa a ser un esclavo. Y él nos dice, cuando salga de aquí, haré, cuando logre la libertad, haré. Él lo hizo allí donde estaba. Porque no puedes hacer nada allí donde no está. ¿A que sí? O sea, si puedes hacer algo, es donde está. ¿De acuerdo? Así que no digas mañana, porque si no lo haces hoy, probablemente no lo hagas tampoco mañana. Entonces, la hora de trabajar, de hacer, de honrar a Dios, es allí donde estás. Así que él fue tremendamente maduro al aceptar esa situación y al entenderla, al asumirla como una manera de honrar al Señor a través del trabajo que estaba haciendo. El trabajo era su misión. Así que cada uno de nosotros, en un sentido, hemos sido puestos en la casa de Potifar. Tú estás en el vecindario donde vives, no porque te salió barato el piso, ¿de acuerdo? Y si se salió barato, si te salió, es porque Dios movió los hilos para que lo comprara un poco, ¿me entendéis? Ver esto, o sea, estás ahí porque Dios te ha llevado ahí. Pero es que no me gusta donde estoy, quisiera estar en otro sitio. Tú sé fiel a Dios allí donde Él te ha puesto. Todos estamos en la casa de Potifar de alguna manera. Por la providencia divina, Dios nos ha llevado a donde cada uno de nosotros estamos. Por lo tanto, si Dios está contigo ahí, tú tienes que honrarle ahí, no el domingo, que por supuesto que sí, pero ahí. Por lo tanto, tienes que ser un misionero allí donde estás ahora, en la casa de Potifar. Así que Dios estaba con José, pero también podemos ver que José estaba con Dios. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. O sea, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero nosotros no estamos con Él todos los días. Estamos distraídos por otras cosas. Así que, de alguna manera, José también era consciente de la presencia de Dios con él. Y cada mañana cuando se levantaba decía, Señor, tengo un día duro por delante, no sé cuál es el carácter de mi jefe, cómo se va a levantar esta mañana, qué me va a pedir que haga, pero lo haré honrándote a ti. Te serviré a ti. Dame fuerzas, el poder de tu espíritu para honrarte en lo que hago por mi amo.
Y vemos aquí que la presencia de Dios con José no significaba sacarle de esa situación para ponerle en una situación de libertad, sino era precisamente en una situación de esclavitud. Dios estaba con José, pero sin duda José estaba con Dios. Lo cual quiere decir que no debe ser una afirmación teológica. O sea, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un versículo que queda muy bien en un cuadro del salón. ¿No? Es una promesa que es cierta. Jesús lo prometió. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Pero nosotros no somos conscientes de esa promesa, ni vivimos a la luz de esa promesa. Por lo tanto, deberíamos en la práctica aprender a disfrutar de la presencia de Dios con nosotros cada día. Mira, hay un libro que se llama La práctica de la presencia de Dios. Este libro, no hace falta que lo compréis porque yo voy a contar la historia y tal, pero se trata de una persona que pasó por diferentes circunstancias adversas en su vida y decidió irse a un convento. Y entonces en ayudar de la manera que podía. No era un sacerdote, era un seglar, pero estuvo en ese convento que había 110 monjes ahí. Entonces se le encomendó hacer la comida y arreglar las sandalias de los monjes cuando se rompieran. O sea, era zapatero y cocinero. ¿De acuerdo? Y entonces él dice que ve claramente en la Escritura que cuando vamos a ir al cielo, vamos a pasar todo el tiempo disfrutando de la presencia de Dios, ¿o no? Y honrándole. Y dice, ¿por qué no empezar ahora arreglando sandalias? ¿Por qué no empezar ahora haciendo una buena comida? Que el resto de los monjes puedan decir, vaya paella que nos ha preparado el hermano, ¿eh? Es que está... Entonces él entendió que ese era el sitio donde Dios le había puesto y empezó a practicar la presencia de Dios en su vida. Decía él, dice, la clave es la práctica, no el conocimiento teológico o teórico de que Dios está con nosotros. Es la práctica de la presencia de Dios en todo momento, incluso en los múltiples quehaceres diarios que a menudo nos distraen del amor y la continua conciencia de que Dios está presente con nosotros cuando arreglamos unos zapatos o cuando preparamos una comida. Así que cuando él entiende esto, él se iba para la despensa y preparaba la mejor comida para que sus compañeros de monasterio pudiesen disfrutar de algo que alguien había preparado con amor para honrar al Señor a través de servir a sus hermanos con la mejor comida que él podía hacer. Cuando le llamaban para remendar unas sandalias, que era zapatero también, él cogía el hilo y la aguja y arreglaba las sandalias de tal manera que sus compañeros decían, hermano, aquí te has esforzado, has hecho un gran trabajo. No lo hago para ti, lo hago porque estoy honrando al Señor. Y tanto cuando remiendo una sandalia como cuando preparo una comida, lo hago para la honra del Señor. Practicar la presencia de Dios. Mira, y la presencia de Dios en la vida de José la ven otro. Y vio su amo que el Señor estaba con él. O sea, pero si eso es una convicción de nuestra fe, que Dios está conmigo, por eso lo puede ver la gente. Potifar lo vio en José, ¿de acuerdo? Y vio que Dios estaba con él. Él tiene otra religión, Potifar. Adora al dios Sol, y su nombre lo dice. Y sin embargo vio algo en el Dios de José. Vio la presencia del Dios de José en la vida de José. Lo cual quiere decir que la presencia de Dios no es meramente doctrinal, sino que también es tangible y es visible. Tiene que verse que Dios está con nosotros. ¿O no?
¿Podemos ver o no que una persona es responsable? Claro que se ve. ¿Podemos ver si una persona hace bien su trabajo o lo hace de mala gana? Claro que se ve. ¿Podemos ver si una persona es honrada o no? Claro que se ve. ¿Podemos ver si una persona miente o no? Pues claro que se ve. ¿Podemos ver si una persona sirve o espera que le sirvan? Pues claro que se ve. ¿Podemos ver si una persona critica o no critica? Pues claro que se ve. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, alguien lo ve. Lo ve el Señor, pero lo ve también Potifar. ¿De acuerdo? Así que José hizo que Potifar viera a su Dios en su vida. Y dice que vio dos cosas Potifar. Que Dios estaba con él y que todo lo que José hacía, el Dios de José lo bendecía y lo hacía prosperar en su mano. O sea, todo lo que hacía José, Dios lo hacía prosperar. Y ahora de nuevo pregunto, ¿eh? ¿Qué significa eso? Que Dios hacía prosperar todo lo que hacía. Mirad, José no se montó un negocio, ¿de acuerdo? No se montó un restaurante para prosperar. No tenía capacidad para eso, era un esclavo. No podía comprar un coche de segunda mano y arreglarlo un poquito, pintarlo y venderlo y ganar algo de dinero y prosperar. No, porque era un esclavo, no podía hacer eso. ¿Qué hacía José? Hacía lo que hacía un esclavo. No podía comprarse una casa, arreglarla y ganar un beneficio y prosperar económicamente un poco. Era un esclavo. Dice aquí que todo lo que hacía, el Señor lo prosperaba. ¿Cómo prospera un esclavo? De la misma manera que puedes prosperar tú, haciendo bien las cosas para la gloria de Dios, todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios allí donde estamos. Entonces, hay en primer lugar, cuando hablamos de prosperidad, hay una prosperidad espiritual en la vida de José que era real, que Dios estaba presente. O sea, y vio su amo que el Señor estaba con José, que se ve. Lo mismo que el Señor está con cada uno de nosotros. Dios está en nuestra vida. Y si no está en tu vida, el Señor quiere estar. Esto es la cosa que antes de conocer al Señor de una manera personal, Dios estaba en el cielo, pero no estaba en tu corazón. Por eso Dios tiene que estar en tu vida para que pueda producir la bendición que Él quiere producir en ella, ¿no? Dios estaba con José como una bendición. Y para empezar a disfrutar de la bendición divina, primero Dios tiene que estar en tu vida. Pero una vez que está, tú tienes que estar con Él, ¿no? Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. De tal manera que otros puedan ver que ciertamente Dios está con José. Y hay una prosperidad práctica, que todo lo que hacía José, el Señor lo prosperaba. Y como digo, ¿qué hacía un esclavo? Mirad, seguro que José era puntual en su trabajo. Y Potifar no tenía que ir a la cama del esclavo y quitarle la manta de encima diciendo, oye, que no está preparado el desayuno. Seguro que Potifar no tuvo que hacer eso con José. No tuvo que sacarle a rastras de la cama para que hiciera las cosas que tenía que hacer. Seguro que el desayuno que hace José es como el monje de este monasterio. No sirve a su jefe las tostadas quemadas, ni los huevos revueltos quemados. Le ofrecía la mejor tostada y los mejores huevos revueltos. El mejor desayuno que ese hombre. No lo merecía, pero como él no lo estaba haciendo porque lo merecía, lo hacía para la gloria de Dios, ¿entendéis? Pero seguro que el desayuno era excelente. Seguro que el café no estaba frío, sino que estaba caliente. Eso lo hace alguien que quiere vengarse de su jefe. Seguro que cuando estaba limpiando en el dormitorio y limpia la mesita de noche y encuentra dinero, no se queda con el dinero, José. Seguro que cuando trae la comida, no escupía en la sopa como hacían muchos esclavos para vengarse. Y seguro que cuando alguien le pide algo, en este caso Potifar, no ponía mala cara, sino que lo hacía de buena cara. Y seguro que no había que estar detrás de José para que hiciera algo que había que hacer.
Hay gente así, que hay que estar detrás. ¿No? Seguro que no, había que hacer eso con José. José hizo bien las cosas que podía hacer un esclavo. Y nos enseña que las cosas pequeñas son importantes para el Señor. Nosotros queremos lo grande, pero no vamos a llegar a lo grande mientras que no hagamos las cosas pequeñas primero bien. Es hacer bien las cosas pequeñas las que nos hacen prosperar. Y cuando las hacemos bien, y para la gloria de Dios, Dios nos prospera, nos da unos talentos, si los usamos, los multiplica, pero si no, nos los quita, si no somos responsables. Por lo tanto, José nos enseña a ser diligente, a hacer lo correcto, a hacerlo bien, como para el Señor, allí donde Él nos ha puesto. Y Él te bendecirá, te llevará adelante. Sé fiel en lo pequeño, es un principio bíblico, y Dios te confiará lo grande. Hasta aquí el plan de Dios para José es que pasara por ahí, por una experiencia de esclavo. Pero aquí no termina la serie, ¿no? Vemos, en tercer lugar, la bendición de Dios. No solamente la providencia de Dios, la presencia de Dios, sino también la bendición de Dios prosperando ya a José. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo ahora a la casa del egipcio a causa de José. A causa de José fue bendecido Potifar. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Pensáis lo que habría pasado? ¿Pensáis que José habría llegado a donde estaba si hubiese sido un esclavo irresponsable? ¿Pensáis que su jefe le habría dado más responsabilidad? ¿Le habría confiado todos los bienes de su casa? Pues no. Pero fue que hizo bien lo que tenía que hacer en ese momento, lo que podía hacer, que le llevó más adelante. Mirad, tomó 11 años para que José fuese restaurado y bendecido. 11 años. Y 2 en la cárcel después. ¿De acuerdo? Por lo que veremos la semana que viene. Pero 11 años estuvo José en casa de Potifar siendo un esclavo fiel. Y esa actitud de José impacta en Potifar. Y dice que halló gracia en sus ojos y le servía. Así que era un trabajo de servicio a su jefe. ¿Dónde estamos ahora? ¿A quién puedes servir bien allí donde estás? ¿En tu vecindario? ¿En tu iglesia? Queremos hacer lo grande, pero no estamos dispuestos a hacer lo pequeño. Pero es al revés. Si no haces lo pequeño ahora, Dios no te va a confiar lo grande mañana. Y dejó a este hombre todo lo que tenía, tierras, posesiones, y no se preocupaba de otra cosa, de la comida que quería comer ese día. Mirad el grado de confianza que tenía Potifar en José, que solamente sabía que está su riqueza, sus posesiones en manos de una persona honrada, una persona fiel, y que Dios está con esa persona, y solamente quería el menú, le pasaba el menú para José, a ver si hoy me puedes preparar un pescadito a la plancha. José, allí estaba, José se lo servía, aunque no lo merecía, pero lo hacía porque estaba ofreciéndoselo al Señor, todo lo que hacía. Así que cuando esto pasa, esa providencia divina, esa presencia de Dios, al final termina bendiciendo no solamente a José, sino a la casa del egipcio. La casa del egipcio a causa de José. ¿Cómo? Así, como hemos dicho. Estaba con él, hacía las cosas bien. ¿Dónde estás ahora? Haz las cosas bien. ¿Cómo puedes servir en la iglesia? Hazlo bien, sin que tengan que estar detrás de ti para que las hagas. Sé responsable allí donde estás. Sirve a tus hermanos. No lo hagas de mala gana, haz el bien. Y cuando lo haces, otros son bendecidos. Esto pasa siempre. Cuando alguien hace algo de servicio en la comunidad, ¿no son bendecidos todos los demás? ¿A que sí? Sí. Todos los demás son finalmente beneficiados y bendecidos. Aunque José no quería estar allí, José no debía estar allí, allí estaba.
y se convirtió en una bendición para los demás. Eso es lo que ocurre cuando decidimos honrar al Señor por encima de todo lo demás. Y dice que José, fijaros cómo termina el capítulo, José era de hermoso semblante y de bella presencia. Era guapo. 3 veces se dice en la Biblia de alguien que es guapo. Y una de ellas de José. Las demás, investigarlo por ahí, ¿de acuerdo? Por lo cual ya nos está preparando para lo que viene después. Era una persona atractiva, de bella presencia, y vemos a ver la semana que viene lo que pasó. Así que ya nos anuncia al final de este versículo lo que viene después. Volvemos ahora, ¿no? ¿Estás ahora en un pozo, como estaba José? Piensa en la providencia divina como estuvo con José. Estás en un trabajo que no te gusta, tienes un mal jefe, tu trabajo es complicado, piensa en la presencia de Dios en el trabajo de José. Estás en un trabajo que no te gusta, tienes un jefe malo, arbitrario, temes ir al trabajo, sabes que hay gente que teme ir al trabajo cada día, te pagan menos de lo que mereces, te sientes como un esclavo que te están explotando en tu trabajo. Mira, la situación de José era peor que la tuya. Porque tú, aunque te traten, que es verdad esto, y eso no es para, ¿me entendéis? Que eso no es para alabarlo, o sea, que eso es una injusticia. Pero tú puedes ir a tu casa, sentarte en el sofá y ver una película al final del día. Pero José era un esclavo, y no podía hacer eso. No podía ver a su familia después de un trabajo duro en el que estaba, ¿me entendéis, no? Así que José estuvo peor que nosotros podemos estar, por muy malo que sea el trabajo y el jefe que tengamos. Era un adolescente, era un joven todavía, y se enfrentó a esa situación que todos los cristianos tenemos que enfrentarnos, ¿no? O nos quejamos, o esperamos que Dios nos prospere cuando estemos en otra situación, o hacer lo mejor posible allí donde Dios nos ha puesto, entendiendo que aunque esa persona no lo merezca, como este hombre practica la presencia de Dios allí donde está, y haz lo mejor que puedes hacer para que la presencia de Dios se pueda manifestar contigo. José no se queja, José no se espera a mejores tiempos, honró a Dios a través de su trabajo, siendo un esclavo. Y finalmente vemos que, cómo no, la bendición de Dios vino sobre José. Serás bendecido, sin duda, eso es otra de las promesas. Pero probablemente tengas que estar en un pozo. Probablemente después del pozo tengas que pasar 11 años en un mal trabajo o en una mala situación. José estuvo 11 años hasta empezar a ver ya finalmente un poco de prosperidad y de bendición, tal como nosotros la entendemos, ¿no? Mejorar un poco en su posición. Pero la presencia y la bendición de Dios está cuando no tenía esa posición, siendo todavía un esclavo. Pues Dios te bendecirá. Piensa en la bendición de Dios finalmente sobre José. A Dios le gustó lo que él hacía porque estaba honrando a Dios en lo que hacía y lo prosperó finalmente. Pero le estaba preparando para algo mayor que estaba por venir. ¿Cómo va José a administrar un imperio si no sabe administrar una casa? ¿No? Ahí Dios está también, por su providencia, enseñándole a ser un buen administrador en una situación limitada, como era una casa de Potifar, para luego poder administrar todo un país. Si no, José se hubiese aturrullado, como nuestros políticos hoy, a la hora de enfrentarse a la Dana, como estamos viendo, ¿no? Pero no quiero entrar en eso. Pero bueno, la vida de José es un spoiler, como decía. O sea, está ahí para nuestra esperanza, para que sepamos que Dios está con nosotros. Pero a veces nosotros estamos más con el teléfono que con el Señor. No es que eso sea malo, pero el teléfono no es un buen Dios. Es mejor el Dios de Israel, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me quedo con esto, ¿no? O sea, hemos de entender el trabajo como un ministerio. Hemos de aceptar y adaptarnos a la situación en la que la providencia de Dios ahora nos ha puesto. Probablemente sea una mala situación, pero hagamos como José. Y aprendamos a practicar la presencia de Dios
en el trabajo, allí donde Dios nos ha puesto. Y levantémonos cada día diciendo, Señor, tú estás conmigo. Y yo no voy al trabajo porque voy a agradar a mi jefe, te voy a agradar a ti. No voy por temor de mi jefe ni nada. Quiero honrarte a ti. Hazme hacer las cosas lo mejor posible que las pueda hacer. Porque quiero que los demás puedan ver que soy distinto como lo fue José. Así que practiquemos la presencia de Dios cada día como lo hizo José. Amén. Señor, te damos gracias por este ejemplo, por esta historia que también nos podemos sentir muy identificados con ella. Ayúdanos, Señor, a no solamente a saber de manera intelectual que tú estás con nosotros, sino a que eso trascienda y permee todo lo que hacemos, Señor. Si tú estás con nosotros, cualquier cosa, por muy pequeña que sea, es importante. Debe ser hecha con la mejor intención, de la mejor manera, porque te estamos honrando a ti. Y aunque los demás no lo merezcan, Señor, ayúdanos a ver la grandeza de José y a poder aplicar lo que él hizo en esa situación difícil, también en nuestras propias situaciones, en nuestra vida, Señor. Gracias por tu Espíritu, gracias por tu presencia. Señor, ayúdanos a practicar tu presencia cada día. En el nombre de Jesús, amén.